Hola a todos, hoy nos encontramos con Daliana Sánchez, quien es historiadora de la Universidad de Antioquia y está próxima a graduarse de la maestría en gestión de la información documental en la Universidad de La Salle en Bogotá. Los últimos 14 años ha estado trabajando con archivos y hoy está en este espacio porque vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre la historia y la archivística. Entonces, primero que todo, bienvenida Daliana a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Neji, y un saludo cordial para todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y es sobre ti. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con los archivos y con los archivistas también? Sí, bueno, de formación soy entonces historiadora de la Universidad de Antioquia y en mi época, ya uno habla de mi época, en mi época la relación de la historia y el archivo fundamental, ¿cierto? Para nosotros como historiadores, desde la academia, el archivo ocupaba como el centro porque era visto o es visto pues o era visto en ese momento como el lugar donde se van con todas las preguntas posibles para ir a encontrar respuestas sobre nuestro tema de interés de investigación o de formación. Entonces, el archivo, sí, desde siempre, desde la formación inicial, ocupa un lugar, pero más como ese lugar donde uno ya va y no se hace preguntas en términos archivísticos, sino más en términos de dónde voy a encontrar la información o dónde está la fuente para dar respuesta a las preguntas que uno como historiador tiene, ¿cierto? Entonces, desde el principio, una relación estrecha. Fui de las historiadoras de formación que me gustó mucho el archivo porque encontraba uno ahí cosas maravillosas, joyas que uno pues normalmente no iba a encontrar en un libro o que están referenciadas en los libros, pero cuando uno lo encuentra en la fuente directa uno dice, wow. Entonces, o sea, ahí encontré la verdadera importancia del archivo pues como para nosotros como historiadores, ¿cierto? Es una relación estrecha en nuestro proceso de formación. Y con los archivistas también, ¿cuándo fue tu primer acercamiento? Bueno, también fue un acercamiento lindo porque después me dieron la oportunidad, cuando yo estaba en la fase final de mi carrera, me dio la oportunidad la Escuela de Bibliotecología de dar como unos cursos iniciales de investigación y de historia también en regionalización. Entonces yo venía a dar clases en comunicaciones, que daba historia también, pero ya la oportunidad que me dio la escuela fue en regionalización oriente y en el suroeste en Andes. Entonces, ahí fue como el contacto ya en la fase de formación de ustedes como archivistas. Bueno, no tuvimos la fortuna de compartir aula porque yo en esa época creo que estaba también estudiando en Urabá porque no te enviaron allá, Ujú. pero si no nos hubiéramos conocido allí. Bueno, y pasemos a una segunda pregunta, ¿y qué es lo que más te ha gustado de trabajar con los archivos y con los archivistas? Bueno, también la oportunidad laboral ha estado fueron como dos momentos distintos. La primera fue porque pues cuando empecé hace 14 años, fue en el Archivo Histórico de Medellín. Y allí no habían en ese momento archivistas de profesión, habían pues como tecnólogos, dos compañeras tecnólogas, que no era mucho el contacto, yo estuve allí más desde la parte de descripción documental, eh, pero fue como el primer acercamiento. Y después la vida me ha regalado también la oportunidad laboral de empezar con un archivo histórico en el municipio de Envigado, estoy allí hace 6 años, y en el archivo histórico de Envigado llegué a hacer tablas de valoración, pero por cosas de la vida también pues llegué al momento de no solo el archivo histórico, sino el archivo central y los archivos de gestión, y ahí me fui como encarretando muchísimo más, porque trabajé pues ahí con archivistas y entendí un poquito más de dónde viene como la complejidad y descubrí pues que no solamente entonces el archivo es el espacio donde hay fuentes para la historia, sino que además es como todo un mundo eh, que ha sido muy particular también comprenderlo, porque los archivistas tienen una forma de pensar el mundo. Yo siempre he visto eso como, y he trabajado con gente muy buena archivísticamente hablando, una formación muy buena con los que he compartido, entonces como que se me abrió otro espectro de poder pensar desde el origen del documento, eh, sí, la complejidad, porque yo ante todo cuando hablamos, pues un archivista como que yo digo, bueno, la historia tiene
tiene un punto complejo, obviamente es el análisis, es la comprensión, es como la interpretación, pero ustedes van como a otro nivel. Yo siento que eso es como hablar con un matemático o un músico, que hacen un análisis muy profundo del tema de la producción y ahí se encuentra como una dimensión desconocida para mí, pero ha sido muy agradable, pues como es complejo, no es fácil, a mí se me ha hecho un poco complejo, pero me ha sido encantador también porque uno logra comprender es como la estructura macro de dónde está, pues no solamente el documento ahí como tal, sino de dónde viene ¿Por todo dónde? el tema como de la estructura que enmarca la producción, que ahí me parece que es muy importante el análisis que ustedes hacen, que uno a veces dice, pero ¿de dónde sale eso? Y es que es complejo, o sea, no es fácil simplemente decir, ah, es que esto simplemente se llama así porque sí, no, una serie documental tiene una forma de nombrarse, llamarse así, eh, pues, por múltiples análisis que hacen ustedes, ¿cierto? Desde ese proceso de la producción mismo. Entonces, es como ahí estoy en ese momento de la vida, como entendiendo también esas otras fases y otros niveles que ustedes logran desarrollar a profundidad. Pues justamente, Ariana, como por todo esto es que hacía tanto tiempo venía persiguiéndote para que estuvieras en el canal, porque yo sé que he tenido la oportunidad de compartir espacios con archivistas desde muchos escenarios distintos, ¿cierto? Desde la docencia, desde los proyectos, desde un archivo histórico, como usuaria de un archivo histórico. Entonces, digamos que esa relación que hay entre las dos áreas del conocimiento, por parte tuya es, digamos que más fácil verla porque has estado en roles distintos con relación a nosotros, ¿cierto? O prestando un Ujú. servicio, o formándonos, o compartiendo un proyecto y digamos que con actividades distintas, cada uno con roles diferentes, pero bueno, y eso te permite tener pues como esa panorámica. Bueno, y vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, porque no todo es bonito, eso se sabe, ¿cierto? ¿Qué es lo que menos te ha gustado de trabajar con archivos o con archivistas que tú digas como que, ay, si pudiera cambiar esto, lo cambiaría? Eh, a ver, como en términos de, yo digo que es más como el momento histórico que estamos atravesando. No es que no me guste o que, lo que pasa es que como hay un cambio generacional muy fuerte en términos de que ya no se habla solo del archivo en papel, a mí lo más difícil que se me ha hecho o se me ha complicado un poco en estos últimos tiempos es ese cambio, el cambio tecnológico, sí, lo digo así abiertamente porque no tanto pues, o sea, no tiene que ver con la archivística como tal, sino con el momento histórico que incluso la disciplina está abordando, ¿cierto? A mí se me hace obviamente que el papel va a ser para mí, pues es la dicha, sí, pero como las instituciones están cambiando, las dinámicas, la producción del documento está cambiando, entonces ahí se me ha complicado un poco entender. Yo digo, ay, ¿por qué nos tocó esto a nosotros? Porque ya no solo es pensar cómo vamos a organizar el término de lo físico, sino todo el tema de la preservación, todo el tema de la conservación pues, a largo plazo complejísimo. Entonces, ustedes ahí tienen como mucha más herramienta de formación para, pues como para asirse a un conocimiento que dicen, bueno, entonces la formación misma se lo ha dado, la academia yo creo que los está preparando a ustedes para eso. A uno, en cambio, pues la maestría me ha servido un poco para comprender y abrir un poco también la mente y decir, listo, entonces hay una producción documental que ya viene electrónica, que hay que pensar en términos de eso, entonces ya el cambio también en la institución o en la entidad donde uno esté también tiene que ir acompañado con esas bases que uno le pueda dar, pero a mí se me hace complejo, muy, muy complejo, bastante. Entonces ahí Tanto es como que yo como he encontrado, tanto como sí, yo, usuaria de la información y también como garantizar la preservación a largo plazo para la historia y la información, en qué soporte se encuentra, en qué formatos, qué tipo de información, pues es, sí, pero no creas sí que es un es, reto solamente para ustedes, o sea, para nosotros también, porque de hecho digamos que la responsabilidad también está muy puesta en nosotros. ajá, Entonces, total. Por ejemplo, en la entidad donde estoy, me hacen unas preguntas que yo digo como que eso es. Bueno, también es porque siempre se ha visto que como la gestión documental allá y la dirección de las TICs por otro lado, ¿cierto? Y uno sabe que hay que tener una conversación así, pues como muy en apoyo, en coordinación con ellos, pero lo ven a uno como allá súper alejado, entonces uno no, ahí hay una, como una, también como una,
un vacío muy grande, ¿cierto? Que no hay la posibilidad, pero se está generando, pues por lo menos ahora, ya la necesidad de pensar, no es que vamos a tener en un momento un fondo acumulado, venga, vamos a organizar esto, cómo lo vamos a pensar, y ya pues hay por lo menos un cambio ahí de visión, pero cuesta muchísimo a uno como, pues como historiador, pero más allá de la historia es como el cambio también en sí de la disciplina que están ustedes al interior experimentando y que pues uno ya porque está en ese medio también le va a tocar como quiera, uno no lo puede evitar. Quedarme en el archivo histórico para siempre, eso no va a ser posible porque ya el cambio llegó y es como asumirlo. Y también digamos que pensar que todos los documentos con valor histórico van a estar en papel, en soporte papel, porque es lo único que tenemos garantizado por las, digamos que las investigaciones y lo que se ha generado en torno a la conservación del papel por tantos años. En cambio, con la tecnología no pasa eso, pues no hemos terminado de descubrir Ujú, eso y está saliendo nueva tecnología. Y digamos que eso no se puede no se puede obligar a la sociedad a que simplemente como algo es histórico, pues imprímalo absolutamente todo, porque hay cosas que ni siquiera se pueden imprimir. O sea, esa es la cosa, ni ujú. siquiera se pueden imprimir. Entonces, digamos que entiendo porque estás como en una esquina, las tecnologías también están en otra esquina, y yo creo que hay la labor muy fuerte de los archivistas que tú decías ahorita y que no lo quiero obviamente dejar pasar de largo porque la mayoría de la audiencia de este canal son archivistas, es que nosotros tenemos esa mirada también holística de todo. Somos muy interdisciplinarios y tenemos que como escuchar todas las voces, somos los directores de la orquesta, Director. sí, y como que, ok, desde la historia que pasa, desde la administración que pasa, desde el tema de las tecnologías que pasa, lo social que pasa, cómo hacemos que todo esto converse para garantizar que todos Ujú. tengan acceso a la información en el momento que la requieran y en las condiciones que la requieran, además de lo técnico. O sea, ahí estoy hablando como de, digamos que de otras disciplinas, pero también tenemos una columna vertebral que son todos los procesos técnicos que aplicamos, la gestión documental como tal, y bueno, y una cantidad de Sí. cosas, principios o teorías que son muy propios pues como tal de la archivística, pero eso hace que tengamos una panorámica muy amplia o la tengamos que tener. Y hablando como de esa Ujú. interdisciplinaridad y todo, ¿consideras que la historia y la archivística son complementarias, sí o no? ¿Y cuál es el alcance como que debe tener cada una con relación a estas actividades que hemos estado hablando? Sí, yo creo que son fundamentales, pues digamos, la archivística necesitan de nuestra visión en el tema de la valoración documental, la perspectiva nuestra también ha sido muy particular con el trabajo con los archivistas porque siempre son como, no, pues, ¿eso para qué? No, votemos eso, no, eliminemos eso. Elaborando procedimientos de las tablas nos reíamos mucho, pues, entre archivistas y historiadores porque no, es que ustedes son demasiado dramáticos, eso puede pues como suprimirse, ¿no? Entonces, no solamente pues en el tema de la valoración, que vemos las cosas como con otro valor o un valor mucho más allá, también pienso que aunque el cambio tecnológico pues está ahí y es evidente, el papel va a seguir estando, entonces ahí como que siento que el papel no solo, sino el contenido de esos papeles, ahí tiene como una complementariedad entre historiadores también con los archivistas, como entonces, ¿cómo vamos a hacer para? Porque todo no se puede guardar, y si lo vamos a guardar, ¿cómo va a ser? Creo que somos como unas disciplinas hermanas, así pues yo lo siento así, porque inicialmente también conocí pues como esos términos así muy ortodoxos, como no, ustedes allá y nosotros acá, pero no, realmente somos como hermanos, porque pues si ustedes no se hubiesen, digamos, formado para lo que venía después, pues no tendríamos los documentos como están hoy en día en muchos de los archivos que conocemos, ¿cierto? Ha sido gracias a ustedes y al conocimiento que tienen que el archivo o muchos archivos han podido conservar de la manera que se conservan. Igual para nosotros como historiadores también es como poder entender la producción documental en un contexto específico, que ese contexto no está aislado pues simplemente de una legislación que normó o reglamentó la forma en que se iba a organizar o que se iba a valorar la información, sino que hay un contexto más allá macro, político, social, cultural, en términos patrimoniales también somos como valiosos en esa valoración del patrimonio. Entonces, por ahí siento yo que va la cosa y que es que ojalá pues continúe siendo así, ¿cierto? No, no es una necesidad de separación
hay otra cosa, no tanto que me pareciera molesta, sino que me asombra también de la archivística, que han ido como, ¿cómo se podrá decir eso? Como demasiado especializados, o sea, van como desmenuzando cada cosa que uno a veces dice, o sea, me agoté, no soy capaz, como a veces sostener una comunicación o un diálogo con uno de ustedes, como que es uno como, cómo llegan hasta por allá para hacer el análisis de ciertas cosas que uno dice, pero ¿en qué momento? En eso también me ha costado un poco porque el nivel de, yo no sé cómo llamarlo, Atención al uno de los detalle. compañeros, Nosotros tenemos que ah, tener una habilidad de atención al detalle. Entonces, sí, sí, nos toca entender, o sea, desmenuzar, hasta la unidad mínima, digamos que los procedimientos, las funciones, las actividades, el organigrama, la sociedad. Entonces, claro, tenemos que ir desde lo general a lo particular y lo particular a lo general. Entonces, a veces, digamos que rayamos también en el exceso de... sí, 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 es muy necesario, yo lo entiendo y después yo digo, ay, pues claro, es fundamental ese análisis que están haciendo, pero a veces yo sí, por lo menos yo me quedo como corta, a veces como que, ¡ah! Dios, son demasiado, muy, muy, muy al detalle y entienden ese análisis que le hacen a la documentación es muy, muy teso, muy, muy valioso, pero muy complejo también. Muy complejo, Entonces, sí, la complementariedad perdón, la complementariedad de las disciplinas me parece como fundamental, ojalá que no se perdieran el tiempo, que todo lo contrario. Yo a veces sí veo, por ejemplo, las propuestas que has llevado al canal, las mismas discusiones o preguntas que se hacen ustedes en un grupo que tienen por ahí de archivistas, yo soy como fascinada, a veces que me queda tiempo puedo leerlo, y yo digo, bueno, tienen toda pues hay una red muy grande de ustedes como analistas de la información que vale la pena pues como que permanezca y que se nutra mucho más porque son muy útiles pues como a la sociedad, la verdad que sí. sí, tenemos muchos lados a donde mirar. Y algo que yo quiero resaltar, Galeana, y pues te agradezco a ti y a todos los historiadores que he conocido y que no conozco, pero digamos que gran parte de que exista la profesión de archivistas se debe justamente a los historiadores, porque ustedes, pues por allá, desde la época anterior del antiguo régimen, estaban accediendo a los archivos, bueno, incluso pues desde mucho antes, desde la antigüedad, pero bueno, Edad Media, todo esto, trata todo esto de la historia, pero desde el antiguo régimen, digamos que se generalizó mucho más el uso de los archivos por parte de los historiadores, justamente para querer construir la historia de lo que conocemos como humanidad, incluso antes de Cristo, pues que dividimos los años así. Entonces, eso dio lugar a que justamente, pues si yo comienzo a usar algo, yo necesito que ese algo esté organizado para yo poder saber cómo recupero la información y que se conserve además en el tiempo, ¿cierto? Entonces, Ujú, digamos que el hecho que hayan usuarios de la información conllevó a que se comiencen a crear principios, a que se comience a hablar de gestión documental, a que se comience a hablar de unas fases de los archivos, de unos usuarios que ya no solamente son los historiadores, sino también otro tipo de personas, que ahorita pues estamos hablando ya de temas de transparencia, acceso a la información y es archivos abiertos, pero también la protección de datos personales, o sea, digamos que eso lleva a muchas cosas, pero la raíz de todo el asunto justamente es porque los historiadores, digamos que tratando de cumplir con su rol dentro de la sociedad, que es la investigación y tratar de construir la historia y que conozcamos nuestro pasado y no cometer los mismos errores y bla, 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 hace que los archivos, digamos que tengan valor y que sean vistos y ujú, que sean reconocidos y que por lo tanto tengan que existir personas especializadas para mantenerlos organizados y conservados de tal modo que sean accesibles. Entonces, ujú. eso es algo que quiero reconocer. De hecho, pues la Universidad de Antioquia, de donde somos las dos, de nuestra alma mater, bueno, las dos somos de pregrado de la Universidad de Antioquia y posgrado de La Salle, pero la de Antioquia especialmente con relación a archivística, pues desde el 2010 que salió la ley de profesionalización de los archivistas en Colombia, de una vez hizo todos los trámites para que se nos reconociera como profesionales. Pero los profesores que normalmente estuvieron ahí como liderando todo ese proceso desde la tecnología hasta, pues la tecnología archivística hasta el programa profesional, eran en su mayoría historiadores y bibliotecólogos. A mí me formaron historiadores y bibliotecólogos, yo soy producto justamente de ellos. Y pues digamos que lo que tú dices es una relación
constante y en doble vía. O sea, que nosotros somos hermanitos definitivamente Ujú, y tenemos unos alcances distintos. Totalmente. Y lo importante es como que nos podamos respetar esos espacios de esos alcances diferentes, saber cuándo sí, es el uno el que tiene, digamos que la voz y el voto y cuándo es el otro, pero con el propósito, digamos que claro en las dos vías. Y ya para sí. terminar, desde tu perspectiva como historiadora, ¿cuáles son esos retos que tenemos los archivistas y que tienen los historiadores para con los archivos? Hmm, Creería que, bueno, en términos de formación, continuar, digamos, aportando desde la historia, bueno, como el vínculo que yo ahora siento un poco, que no se ha desdibujado, me parece a mí, pues yo no sé, ya uno entra a un momento de la vida en que uno ya empieza a hacer como reflexiones de señor muy grande, eh, pero me parece que hay que reforzar desde la historia un poco más la importancia y el sentido del archivo. ¿Por qué lo digo? Porque trabajo en un archivo histórico también y siento que hay una distancia, incluso hablando con personas que trabajan en el archivo histórico de Antioquia también, como que ha disminuido esa pasión o esa cosa que uno tenía en los años, hace 20 años, cuando uno se formó, esa pasión que había por el archivo. Entonces creo que ahí hay un tema, un gran reto como historiadores, como que una visión diferente sobre la importancia, diferente no, como reforzar o rescatar ese valor sobre el archivo y la labor pues que ustedes tienen frente a eso ha también cambiado o redimensionado también la imagen que hay sobre ellos. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso ahí, cierto? Es como un desafío, un reto que tenemos desde la academia, creo que se debe hacer más énfasis en esa importancia y en ese papel que juegan los archivos. Y la archivística para mí, pues, es una disciplina que también está en constante, a eso también tiene de diferente como con la historia. La historia va un poco más lenta, como un paso de tortuga, porque hay una, es una disciplina un poco, sí, yo la siento mucho más lenta. En cambio, ustedes tienen un desafío que va como más ahí a lo que está pasando, en cambio, en la dimensión tecnológica, en las instituciones, entonces viendo cómo se asumen esos retos. Y para mí, pues son fundamentales, pero como que ahí hay un tema que hay que rescatar, ¿cierto? Del valor del archivo para nosotros como historiadores y sin duda, ustedes son fundamentales. Yo que lo veo todos los días con el tema también de la gestión, de archivos de gestión como tal, fundamentales para seguir pensando y organizando eso que tú dices, porque ya no solamente es un tema de consulta, sino un tema de acceso a información, pero también de cómo se conserva esa información y cómo se dan como los diferentes niveles de acceso a ella, ¿cierto? Entonces ahí hay mucho, todavía les queda una gran, un desafío muy grande, pues como disciplina, como para seguir estructurándose, porque van cambiando a una velocidad mucho más amplia que la disciplina nuestra de la historia. Entonces, definitivamente, sí, el tema de difusión de archivos que lo estabas mencionando y el tema de todas las dinámicas sociales y la tecnología y todo lo que está pasando a nivel administrativo, institucional, que hace que tengamos que estar a la vanguardia de muchas cosas. Yo le digo mucho a Exacto. los estudiantes, estamos en la época de la historia y me atrevo a decirlo sin haber vivido en las otras épocas que yo recuerde, pero estamos en Mm, la época de la historia donde convivimos muchas generaciones al mismo tiempo que eso se traduce en tipos de usuarios de información. Entonces, los usuarios digitales, los usuarios que les gusta solo lo físico, los que saben leer, los que no saben leer, los que son súper avanzados y quieren, comprenden la información que leen más allá de, y los que no, y los que hay que explicarles porque los meros datos no les dan suficiente información, etcétera. Y eso es un desafío muy grande para todos nosotros, porque finalmente pues la sí. información es para eso, para accederla. Bueno, Daliana, muchísimas gracias. Yo muy feliz de tenerte en este canal, muy oportuna, digamos que la participación tuya acá muy necesaria. Como te decía, pues desde hace mucho rato te venía buscando el ladito porque me hacía falta un historiador en el canal y siento justamente que pues es muy importante, somos hermanitos, no pueden quedar para nada por fuera. Entonces, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación.
No, gracias a ti y también nuevamente felicitarte porque me parece que esa labor que has emprendido con el tema del canal, difundir, las personas que has llevado allí son unas verdaderas como ejemplos de, de ejemplos representativos, por decirlo de alguna manera, y resaltan entonces el valor, la formación que han tenido, el valor que se tiene por la disciplina, y yo eso me parece como lo valoro, la verdad lo valoro. Te felicito y te agradezco el espacio pues también para hablar un poquito de eso que a veces uno se queda como muy corto en palabras o no logra dimensionar pues el real valor que hay entre las dos disciplinas que es para considerar y bueno, ojalá haya sido de alguna, pues no sé, una buena experiencia para que alguien escuche lo que ha sucedido pues en esta experiencia mía propia. Estoy totalmente segura que así es. Gracias.